Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, y esta vez con el privilegio de contar en la mesa con Delmira de Cao, que es presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién fue Julio Cao? Julio Cao fue una persona muy comprometida, muy entregada a los demás. Desde muy pequeño se le veía su forma de ser. Era un muchacho muy bueno, muy católico. Enseñaba en los grupos de la iglesia, compartía los grupos, enseñaba en las villas de emergencia. De docente ya era un niño que tenía 16 años y en las villas iba a la villa de frente a la cancha de San Lorenzo, que recuerdo que estaba el padre Richardelli ahí, y enseñaba a los alumnos, iba todos los días y 3, 4 horas iba y le enseñaba, y los sábados se tomaba el trabajo con otros compañeros que lo acompañaban del Instituto Susini, que él estudió 3 años ahí y después pasó a Ciudad Evita a hacer el bachiller con orientación docente, y se iban y los sábados se iba con la camioneta del padre y hacían galletitas, torta, chocolate, iban y le hacían a los chicos chocolate. Era una persona muy entregada a los demás, muy entregada. Por eso el trabajo suyo fue siempre... Cuando se recibió, trabajó siempre en zonas carenciadas, como era La Ferrere, Catán, Virrey del Pino. Ahí fueron las escuelas que Julio enseñó, ¿no? Le encantaban esos lugares. Arreglaba las escuelas, llevaba chapa, escuelas de chapa, que hoy son unas hermosas escuelas, ¿no? Que la 32 lleva el nombre de él. Pero él era muy comprometido con los demás. Y como docente, ¿cómo empieza su carrera docente? Y como docente, en aquellos años no había muchos docentes y era muy raro ver un maestro varón, ¿no es cierto? Y había hecho el bachiller con orientación docente. Sinceramente, el padre quería que fuera médico, ¿no es cierto? Nunca hubiera imaginado que su hijo iba a ser docente. Así que hizo un año. Se preparó para la carrera de medicina y cuando tuvo que dar el examen, él conmigo tenía mucha confianza. Con su padre no, porque su padre era bastante enérgico, ponía los puntos, ¿no? Y él ya había hecho el primer año estudiando, pero antes de dar el examen me dijo a mí, conmigo tenía mucha confianza, ¿no? Como mamá. El padre ponía los límites y yo era la que tenía la buena relación, como antes se acostumbraba, que era así, ¿no? Y él antes de ir a dar el examen me dice, mamá, no voy a ser médico, pero no es que vaya a dar mal el examen, no me voy a presentar a darlo, pero no le cuentes esto a papá porque se va a enojar, pero a vos tengo que decirte, mami, la verdad, no voy a dar el examen porque yo quiero ser docente, no quiero ser médico. Y yo sabía, porque él era muy comprometido con enseñar, con los alumnos, con los niños, y así fue que se puso a estudiar el profesorado de literatura. Ya había hecho su carrera con orientación docente en Ciudad Evita, en el Echegaray. Y después también se anotó para estudiar la carrera de letras, a la vez hacía las dos carreras. En el Padre Elizalde hacía la carrera de literatura. O sea que él siempre tuvo esa visión y el amor por las letras, por enseñar, ¿no? Amaba esa profesión. Sí. ¿Y cómo vino el tema después de la conscripción? Porque él pidió una prórroga. Claro, él cuando era docente conoce a una joven, la esposa, que se casa con él siendo muy joven, Julito tenía 19 años, se casan. Y ese año pide prórroga por estudios. Al otro año, que él se había casado, se olvida de presentar la prórroga, pero le llega la carta.
Cuando le llega la carta ya no tuvo otra que, siendo casado, se presentó a hacer el servicio militar. Nosotros vivíamos a muy pocas cuadras del 3 de Infantería. Y entonces hizo el servicio militar 6 meses y después le dan la baja por ser casado y entonces ya empieza a trabajar como docente. Trabaja, sigue trabajando, entra a la escuela 32, continúa trabajando y después es cuando en el año siguiente se presenta el 2 de abril, recuperan las Malvinas y no es casualidad que él tuviera que dar el discurso en la escuela hablando de lo que son capaces los argentinos cuando de defender la patria se trata. Un discurso hermoso. O sea que la escuela, la directora le dice, vos vas a dar el discurso. Vos vas a dar el discurso. Yo por eso digo, no sucede nada por casualidad. Sí. Y el discurso era maravilloso, que yo no lo pude volver a encontrar, solamente me quedó un pequeño borrador que él había hecho, que está en la muestra, pero yo lo he leído y decía partes así, como somos los argentinos cuando de defender la patria se trata, ¿no? Bueno, a los pocos días a él lo convocan la clase de él, si bien no le llega la carta, pero él cuando siente que por televisión sus clases están convocadas, viene a mi casa y me dice, él vivía enfrente de casa. Entonces viene y me dice mami, me voy a Malvinas, están convocando a mi clase. Entonces yo le dije, no, Julio, ya tu esposa está embarazada, vas a tener un hijo. Mi nuera estaba embarazada de 5 meses. Y él muy resuelto me contestó, mami, no me pidas eso. ¿Cómo este maestro se va a presentar a un aula si hablar de San Martín y de Belgrano, si en el momento que están convocando para ir a defender nuestras Islas Malvinas, que son nuestras, un pedazo de territorio, yo no voy a defenderla? No, mamá, no podría presentarme nunca a un aula, no puedo meterme debajo de la cama, no me pidas eso. Realmente lamentaba el dejar esa hija en el vientre. No es que no lo sentía, pero él pensaba que iba a volver. Era muy católico, tenía muchos valores, pensó que podía darse en que pudiera volver y también cumplir su deber de defender la patria y volver y poder recibir a su hija. Pero el destino quiso que cayera los últimos días de la guerra, ¿no? El 14 de junio en Montelondro. ¿Fue el último día? El último día fue en un grupo de apoyo, porque él estaba en Puerto Argentino. Pero lo mandan en un grupo de apoyo de misiles, con unos compañeros que parece que habías trabajado con ellos, había estado todo el tiempo, desde que había empezado los combates. Y entonces, según el jefe me dijo a mí cuando yo me fui a pelearlo, porque yo, como estaba cerca del 3, no mi esposo, yo con mi cuñado, me fui al 3 y lo peleé al teniente de él y le dije, se llamaba el teniente Torres, nunca me olvido, le digo, usted volvió para su hija, pero no lo cuidó a mi hijo, porque está bien, mi hijo fue porque quería defender su patria, pero usted me lo hubiera cuidado. Si usted no me lo hubiera mandado en ese grupo de apoyo, yo no hubiera dicho nada, porque él quiso defender su patria, lo hacía con amor, porque tenía valores y ese es el mensaje que dejó, por mucho que hoy me duela y que tenga rabia y que tenga bronca. Pero no, todavía lo mandaron en un grupo de apoyo. Entonces el jefe del teniente me dijo, señora de Cabo, créame que yo le estaba buscando a Cabo el relevo y el relevo no venía. Y después yo con los años me enteré que sus compañeros decían que sí, que Julio iba y venía, iba y venía. Se ve que el relevo no llegó y él se fue con el grupo que siempre había actuado, ¿no es cierto? Y muere el último día, un crimen de guerra, siempre lo voy a decir, porque ya estaba todo terminado en Puerto Argentino y ellos venían en la madrugada del 14 bajando de las praderas y le pegaron un proyectil por la espalda. Así que un crimen de guerra más como lo del crucero General Belgrano, ¿no? ¿Y cuando te enteraste, cómo te enteraste?
Y me enteré el 4 de junio. A mí me avisan del 3 de Infantería que Julio estaba en Campo de Mayo. Mi esposo y yo desesperados, sabíamos que estaba internado en Campo de Mayo, estaría herido, pero bueno, dentro de todo yo pensaba, bueno, ya está acá. Vamos a Campo de Mayo y realmente Julio no estaba en Campo de Mayo. Había una equivocación, no era él, no me olvido nunca que mi esposo, que tenía un carácter bastante fuerte, volvió al 3, lo agarró al jefe que le había avisado, tenía el cuaderno el jefe, y él le manoteó el cuaderno, dice, mi hijo está muerto, díganmelo. No, Cao, su hijo no está muerto. Los soldados muertos están en rojo y su hijo está en azul. Y era cierto. El soldado Soria, que era vecino nuestro, de Bonzi, estaba en rojo. Y había fallecido el 4 de junio, dice, todavía no le avisamos a la familia. Así que era cierto, había habido una confusión, ¿no? Así que te enteraste ¿y cuáles fueron las reacciones, la tuya y la de tu marido? ¿Cómo lo tomaste vos y cómo lo fuiste trabajando en el tiempo? Y bueno. Eso fue muy fuerte, porque fue fuerte el que no estuviera en Campo de Mayo, el convencerme y creer que Julio estaba allá. Fueron muchas dudas. El 4 de junio justamente era el cumpleaños de Roberto, de mi otro hijo. Mirá qué cosa. Bueno, pero el 11 de junio me llega un telegrama diciéndome, mamá, quédense tranquilos, estoy bien. Y parece que era el mismo día que partía para London, para Montelón. Bueno, cuando volvieron sabíamos que había terminado la guerra y volvieron los muchachos de Malvinas, que estaban en Campo de Mayo. Nosotros no sabíamos nada, si había quedado, si había vuelto, pero siempre estaba esa duda de ese episodio que nos había pasado. No me olvido nunca, yo tenía el teléfono del teniente de él, de la casa del teniente particular, y no me olvido que eran las 7 de la mañana, y llamó por teléfono a la casa, y lo atendió a mi marido, la señora del teniente Torres, y le dijo, por favor, señora, quiero saber si su marido tuvo alguna baja. Y la señora le contestó, no le puedo decir, Cao, eso, porque realmente a mi marido no lo he visto todavía. Mi esposo sigue en Campo de Mayo, no lo he visto todavía. Así que era como que ya había un presentimiento, ¿no?, de que realmente podía haber pasado nada, porque Julio era muy... yo pensaba y decía, si estuviera vivo de Río Gallegos, de algún lado me hubiera mandado, le hubiera dicho a alguien, llamen este número, díganle que estoy vivo, porque él presentía mucho el dolor de la familia, ¿no? Pero bueno, después van a Campo de... Mi yerno va al 3 de Infantería acá, habla con el mismo teniente que le había dicho que Julio estaba herido en Campo de Mayo, que nos había dicho, y le dice a mi yerno, no sé cómo voy a poder decirle a esa madre que Cao está muerto, que quedó en Malvinas. Y esa pérdida después contrajo otra pérdida, porque tu marido no lo pudo mi superar. marido no lo resistió, no lo superó nunca, fue algo terrible. Algo terrible, nunca me olvido que me abrazaba a mí y lo abrazaba a Roberto. En la pieza de arriba que tenía Julio, que era la pieza que había quedado de Julio de soltero, mi esposo le gustaba cazar. Estaba llena de fusiles, de los que cazaban, ¿viste? Y él nos abrazaba porque él parece que como diciendo, no los puedo dejar porque si no me mato. Como que hubiera ido arriba, hubiera agarrado un arma y se hubiera matado. Mi esposo fue algo terrible, porque él decía, quisiera cambiar el lugar de mi hijo, ir yo por él, porque yo soy un hombre grande, quisiera ir yo a defender la patria, y que él que se quede, que va a tener un hijo. Pero como no podía hacerse eso, no tuvo otra cosa que dejarlo ir, porque el hijo ya disponía, él ya tenía su personalidad. A Julio no le decías no vaya si no iba. Julio ya tenía 21 años y había sido siempre una persona con mucho carácter. Yo siempre digo, era igual que el padre.
Y después tu marido fallece después. Y mi marido sí, entra en un estado depresivo total que fallece. En cambio, el caso mío fue distinto. Porque yo, en el primer momento, era terrible. No me podía mover, no podía entender nada, no creía nada. Me acuerdo que vino el sacerdote y le decía a la gente, porque yo estuve 74 días, mañana, tarde y noche, rezando el rosario dentro de la iglesia. Vamos a seguir en el segundo bloque con este relato. Bueno, y también con cómo reconvertiste ese dolor en tu lucha. Bien. Bueno, y estamos en el segundo bloque pensando nosotros mismos y estamos hablando un poquito de las pérdidas de Delmira. O sea, Delmira es la mamá de Julio Cao, uno de nuestros héroes caídos en Malvinas, las consecuencias ya familiares, el fallecimiento de tu esposo. ¿Y vos cómo procesaste esto y cómo viene después la lucha en el compromiso que te lleva a vos ahora a presidir la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas? Bueno, mi vida no fue fácil, pero soy muy católica. Y ese mensaje también me lo dejó Julio, porque una semana antes de irse a Malvinas, había muerto un vecinito mío en un accidente y fue cuando él me dijo, yo dije, Dios mío, sé lo que es perder un hijo, una madre, porque mi madre la perdí a los 48 años, yo tenía 18 años. Mi hija pequeña tenía 8 meses, mi primera hija, porque me había casado muy jovencita. Pero no quiero saber lo que debe ser y lo que debe sentir esa madre perdiendo el hijo. Y Julio me contestó muy resuelto, no digas eso, mamá. Te podés morir vos como me puedo morir yo. Y si Dios acepta que esa pérdida se presente, como Dios manda y permite, te va a mandar la resignación. Pero vos sos cobarde, tenés miedo al dolor. Por eso tenés miedo que se te muera un hijo. Entonces... ¿Vos perdiste otro hijo también? Yo perdí otro hijo también. Por eso mi vida fue terrible, no fue nada fácil. Entonces esas palabras también hicieron que los primeros años yo tenía mucha bronca. No te voy a decir que no, salía a la calle, me peleaba con los vecinos. Jamás me voy a olvidar que un día cruzo la calle y voy a un negocio. Había gente y unos decían, ay, sí, pero la guerra, qué sé yo. Le digo, sí, señora, usted dice la guerra. Usted no perdió un hijo, lo perdí yo. Pero también eso de que ya se olvidaron todos. Le digo, eso también da mucha bronca, porque yo tengo mucho dolor por mi hijo y por tantos hijos, pero también tengo mucho dolor de el olvido tan grande. Ya no existen los héroes de Malvinas. Primero el 2 de abril corrieron todos a las calles para la recuperación de Malvinas y después se olvidaron de nuestros hijos, los que murieron. Eso también da mucha bronca a las madres. Las madres sentimos mucha rabia. Eso no sirve tampoco, porque entonces la sangre derramada, ¿de qué valió? Ellos pelearon por la Argentina, por un pedazo de territorio, más allá de lo que hicieron la guerra, que yo no estoy de acuerdo con la guerra. Y entonces no me voy a olvidar nunca que el muchacho que estaba vendiendo me dice, ay, Delmira, no digas eso. No digas eso porque cuando murió tu hijo en la guerra de Malvinas, hasta el último adoquín de Crovara lloró por tu hijo. Dice, no es así. Lo que pasa es que la gente tiene mucho dolor. Con el tiempo van a ir reconociendo. Y ahí te uniste a la comunidad. Y ahí todavía no me unía a la causa, pero empecé a sentir esa rebelión que veía que todos decían los pobrecitos. Las víctimas. Claro. Las víctimas, iba a la iglesia. El día que terminó la guerra, llegué a la iglesia y el padre Lino me dice, Delmira, terminó la guerra. Y sí, padre, terminó, gracias a Dios. Y una mujer me dice, terminó la guerra y ¿qué? ¿Perdimos? Señora, le digo yo,
¿qué me dice que perdimos? Tal vez, ¿cuántos hijos habremos perdido? Tal vez el mío sea uno de ellos. Y yo no sabía todavía que Julio estaba muerto. Sin embargo, yo ya salí porque, claro, ¿cómo perdimos la guerra? Y eso se sabía decir, ¿cómo perdimos la guerra? ¿Y qué quedó con la guerra, los muertos que tuvimos? Por eso es que después yo dije, no, hay que salir a luchar. Cuando mi marido murió, yo empecé, tenía una vecina que su padre, italiana, su padre había muerto en la guerra y su madre también en Italia, en la guerra de Italia. Y él amaba a mi hijo Julio, se iban siempre, era una cosa que se iban a la iglesia juntos los 24 de la noche, Julio se levantaba de la mesa a las 12 y se iba a la misa con esta señora, era una italiana. Cuando habrá pasado un año o dos, que veía que mi marido estaba tan mal, que ya estaba enfermo, que le agarró un cáncer de páncreas de tanta desesperación, abandonó la fábrica que tenía de acero, perdió todo, era un fabricante, pero perdió todo, no quería saber más nada. Y entonces esta señora me dice, Delmira, no hagas lo que hizo mi madre. ¿Sabés cómo me crié yo? Yo me crié viendo una madre caminando por todos los rincones de la casa, llorando y con un pañuelo de luto en la cabeza. Julio no querría, no te va a perdonar nunca si vos criás a Roberto y a Viviana de esa manera. Pensá que tiene 9 años Viviana, 12, 13 Roberto, que te necesitan bien. Dice, acordate de lo que yo te estoy diciendo. Julio no hubiera querido que vos los criaras como me criaron a mí. Es muy triste. Y también es muy bueno el mensaje de Roberto. Bueno, después, claro, cuando muere mi marido, muere mi esposo, bueno, es terrible porque hasta llega a decir, no hagan lo que hice yo en los últimos momentos, no hagan lo que hice yo, que ni siquiera pude llorar a mi hijo y me la pasé trabajando y luchando. Aprendan, cuiden de su madre, quiero para su madre una vejez tranquila. Mi marido era maravilloso, pero había luchado de que tenía 21 años, de no tener nada, vivir en una pieza de 3x3, que así viví yo, hasta comprar el lote, hacer su casa, tener su torno, hasta llegar a tener una fábrica de acero inoxidable. Una buena situación económica en aquellos años, ¿no? Que sabemos que fue después, me casé en el 55, así que después vinieron años buenos. Y mi esposo, de ser un tornero de repusaje, llegó a salir adelante, pero muy bien. Y de no tener nada, llegamos a tener mucho, pero eso él había perdido de disfrutar a sus hijos, y después muere su hijo y dice, y no tuve ni siquiera la suerte de poder llorarlo. Claro, como no murió acá, y él no había podido viajar siquiera a las islas, porque muere antes. Bueno, muere Julio, y después me entero que Roberto es HIV positivo, que también se me iba a morir él. Así que era un desastre. Yo cuando me enteré, mi hijo me lo dijo, porque mi hijo tenía muy buena relación conmigo y manejaba la fábrica, había empezado a manejar la fábrica, y me dice, mamá, esta familia se queda sin hombres, quedan solas mujeres. En el barrio nos llamaban las caos, porque quedamos yo con 2 hijas y Julita. Julita que no conoció al papá. No conoció a su papá, así que en la casa éramos 4 mujeres, todas caos. Y ahí es donde él... Y ahí es donde Roberto, cuando ya está enfermo, que no sabía cuándo se iba a ir, me dice, unite a los veteranos. Ahí están tus hijos, los hijos que no vas a tener. Porque yo como mamá, los varones siempre son muy pegados a las madres, y yo era muy mamera, y ellos también, venían, se sentaban, tomaban mate conmigo al lado de la cama. Julio lo hacía siempre, aunque era casado. Y entonces él me dijo, unite a los veteranos, mamá, ahí están tus hijos. Y ahí empieza la causa, y ustedes hacen el monumento de Darwin, lo hacen sin ayuda oficial. Sin ayuda oficial, nos costó muchísimo. Hicimos 24 o 25 viajes. ¿Vos ahora vas a Malvinas? Yo ahora voy a viajar a Malvinas, sí. Hemos hecho muchas cosas, pero todo nos costó muchísimo. Muchos años de lucha. Muchísimos años. Sin apoyo oficial. Sin apoyo oficial para nada. Bueno, pero lo hicimos.
Y después luchar y luchar y luchar y luchar por el reconocimiento de los caídos, era lo que queríamos, que la sangre no hubiera sido derramada en vano. Ellos eran banderas argentinas que habían quedado allá reclamando el reconocimiento. Y había miles de veteranos que no eran reconocidos, y en la posguerra morían esos veteranos. Sí, muchos suicidios, muchos muchachos que no se sentían reconocidos, que no tenían un trabajo, hasta que después empezó a haber trabajo para los veteranos. Bueno, después vinieron las pensiones. Con el tiempo algo mejoró. La cosa se fue arreglando. La situación económica, digamos, pero bien la psicológica no había atención psicológica ni para las familias ni para los veteranos de guerra. Y eso fue muy duro, muy fuerte, ¿no? Los primeros años fueron muy duros. Pero nosotros nunca perdimos la fe. Empezamos con los viajes a Malvinas, después llegamos allá, pisar esas tierras era algo maravilloso porque sabíamos que nuestros hijos, si bien yo no sabía dónde estaba mi hijo había muerto por un proyectil por la espalda y con los años comprendí que posiblemente no había quedado nada. Bueno, hay 123 soldados que son soldados reconocidos solo por Dios, soldados desconocidos. Y bueno, yo agarré como tantas madres una cruz y dije, esta es mi tumba, todos son nuestros hijos, la verdad es esa. Y la adoptamos, y ahí puse mi placa cuando iba. ¿Y qué se siente ser la madre de un héroe? Y, porque vos ahora se están inaugurando escuelas con el nombre de Julio, y sí, aulas, el otro día en Esteban eso tenemos que dárselo gracias a la presidenta, realmente yo tengo que decirlo porque no soy política, pero he estado muchas veces con la presidenta Cristina y es una mujer que realmente siente el dolor de las madres. Ya sabemos que ha hecho mucho por los derechos humanos, por Malvinas todavía no lo habían hecho, pero ella lo empezó a hacer, porque a mí me ha conocido, ha dado un discurso el 12 de abril maravilloso en Río Gallegos. Después tiene un amor para acercarse, para abrazarse. A mí un día que estuve en una reunión con ella fue muy clara que dijo, Delmira, hay que separar la paja del trigo. No tiene nada que ver los militares que hicieron una guerra con los hijos que fueron a pelear y a morir en Malvinas. Hay que separar, ella lo dijo, fue muy clara. Como madre es una mujer que tiene un sentimiento. A mí me llegó a sentar en el sillón de Rivadavia, me dijo, Delmira, quiero una madre de Malvinas en el sillón de Rivadavia. Muchas cosas que hizo que como madre, no como política, porque yo no entiendo de política, lo único que hice es luchar por una política nacional que es Malvinas. Eso sí, Malvinas es una política también, pero sin distinción de partidos ni de nada. Pero tengo que reconocer lo que hizo la presidenta. La presidenta nombró a los veteranos de guerra héroes, no son más veteranos, son héroes de Malvinas. Y que fueran los nombres de los caídos, de los 649, a todas las escuelas sin distinción de rango, eso también lo hizo ella. Y ahí vino el otro día, por ejemplo, en la escuela maravillosa de Esteban Echeverría de Munro, el homenaje de los chicos de la escuela de tercer año, del tercero B, que trabajaron, lucharon, ellos con sus pesitos ganaron, pintaron el aula y le pusieron la placa y todo con el nombre del maestro Cao. Aparte, decir lo que yo he sentido decir ahí, nombrar que el maestro es un ejemplo, eso también lo dijo la presidenta cuando hizo leer la carta. Dijo, los ejemplos valen más que 1000 discursos. Yo no puedo olvidarme de eso. Y también la carta fue a todas las escuelas de la República por decreto de la presidenta. Y también los chicos, lo que dijo la presidenta, lo tomaron de esa manera diciendo, el maestro Cao es un ejemplo para nosotros, porque San Martín, Belgrano, Rosas y Cao fueron hombres que pelearon por su patria, por sus valores. Entonces nosotros, mirando al maestro Cao, tenemos que decir, no, ¿por qué no? Podemos ser un Cao nosotros también. Y estamos concluyendo, y ¿qué mensaje le darías a la Argentina
Tenemos un minutito, así, algo a tu país, a tu pueblo. Mi mensaje y al pueblo argentino es que sé que el pueblo argentino vivó la recuperación de Malvinas, pero no vivó la gesta de los militares. Vivió la recuperación de nuestras islas, vivió a nuestros veteranos y a nuestros soldados que fueron a defender esas tierras. Y que el pueblo argentino tiene que entender que ya llegó la época de olvidarse del dolor, más allá de que yo no quiero las guerras, yo no las quiero las Malvinas por el entendimiento de los pueblos y la paz. Pero quiero decirle al pueblo argentino que hay 649 banderas que reclaman nuestro reconocimiento. Entonces, vienen los 30 años, el pueblo tiene que reconocer eso, ¿no es cierto? Y pido a Dios con fe cristiana que los hombres que conducen los destinos de nuestro país hagan de Malvinas una tierra criolla y nuestra, como nunca tuvo que dejar de serlo. Bueno, muchas gracias, Delmi. A vos, mi amor. Bueno, a vos por todo lo que haces. No, pero vaya este recuerdo para Julio, porque la Argentina tiene héroes. Tiene héroes, sí, cómo no, muchos Muchas héroes. gracias. Bueno, nos encontramos en la próxima edición de Pensándonos a nosotros mismos.